Bueno, vamos a hablar Rita. de un tema que es de suma importancia A ver. para hombres, porque de ellos es de los que vamos a hablar ahora. Pero también es importante para las mujeres. Claro que también es Claro. importante para las mujeres. A final de cuentas, lo que le pase a uno acaba impactando en los demás, Es lo que ¿correcto? decimos, lo que le pasa a la mujer también le está pasando al hombre. Lo que le afecta a la mujer le afecta al hombre. Lo que le afecta al hombre le afecta a la mujer y en sociedad es así. Es correcto. Bueno, nosotros ya hablamos hace un poquito de tiempo de la famosa anorexia sexual, que en realidad ya nos explicaron que anorexia no es el término, pero bueno, se oye mono, ¿no? Anorexia sexual. Bueno, hoy vamos a hablar de la inhibición sexual, que me parece que tampoco es lo mismo. Y está con nosotros nada más ni nada menos que Carla Barrios, psicóloga clínica, sexóloga, tanatóloga, tremenda colaboradora y amiga. ¿Cómo estás? Bien, un placer estar con ustedes. Un tema que tiene muchas aristas, diría Sí. yo. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, inhibición en el deseo sexual, justamente en los hombres, pues muchos dirían, ah, eso no le pasa a los hombres, porque nosotros hasta el día que nos vamos a morir, podemos. No, es cierto. Es cierto que la inhibición del deseo sexual puede pasarnos a las personas en cualquier momento de nuestra vida. Antes, hace algunos 20 años, en realidad era algo que se presentaba más en mujeres. Sin embargo, actualmente estamos viendo que hay un cambio, en donde son más hombres los que están acudiendo al espacio de terapia por inhibición del deseo sexual. ¿Qué es inhibición exactamente? No es lo mismo que... ¿Difusión? ¿Eh? No es lo mismo que no poder tener una erección. Quiere No. decir... Quiere decir, no hay... no hay deseo. Ok. No lo pienso, no forma parte de mi vida, es algo que no contemplo y que puede ocurrir de dos formas. Una, cuando ha sido a lo largo de toda mi vida, es decir, yo nunca he sentido ese deseo. Y la otra, cuando a partir de algún momento hay un cambio y entonces ya no siento el mismo deseo. Pero aquí voy a hacer una aclaración. Para que esto se considere una disfunción, tiene que generar un malestar consistente, persistente, recurrente en la persona. Es decir, que me genere malestar no sentir deseo. Ok. Porque habrá personas que no sientan deseo y que no les genere ningún problema. Y que así estén están a bien todo así. dar. Y que están felices. Sí, claro, o sea, porque su centro de vida está en muchos otros elementos. Entonces, aquí es algo que genera malestar, puede ser o en la persona o en su relación de pareja. Claro. Entonces, tenemos que ver que justamente pues, se requiere de un tiempo. Más o menos un dato que nos es importante es, si pasa de 2 o 3 meses y es algo que a la persona le genera malestar en diferentes áreas de su vida, es algo que atender. Fíjate que me llamó la atención lo que dijiste, que se puede presentar la situación que nunca hayan generado este deseo sexual. ¿Existe? ¿Es normal? ¿Puede pasar? Puede pasar y muchas veces lo que hemos encontrado es que tiene que ver con una educación muy restrictiva en el ámbito de la sexualidad. Ok, Es ¿no decir, puede ser natural? hay personas que tienen, y ahí hay que hacer una aclaración, que tienen deseos sexuales diferentes. Todas las personas tenemos diferente cantidad. Lo voy a poner así, es como el hambre justamente. No comemos lo mismo ni se nos antojan las mismas cosas. Hay personas que tienen menos apetito que otras. Aquí pensaríamos que es lo mismo, pero la diferencia no tiene que ver únicamente con cada cuánto me pasa, sino con que esto me genera malestar. Es decir, yo no tengo deseo, pero quisiera tener deseo, Ok. ¿no? Es algo que me genera malestar porque sí me gustaría vivirlo. Y entonces eso va a ser la diferencia, porque no tenemos una tasación, es una cosa muy subjetiva. Ok. ¿Deseo es lo mismo que placer? No. Voy a usar una analogía que puede servir para aclarar. El deseo sexual es como las ganas de tener un encuentro o de tener algún tipo de contacto erótico conmigo o con otra persona. Un poco lo plantearía como el antojo de algo. Cuando algo se nos antoja para comer, sería el equivalente. El deseo sexual es el antojo de algo erótico o de algo sexual. Y el hambre es ya la necesidad de comer. Lo mismo sería como ya la parte de la experiencia erótica más compleja, es decir, no solo me quedo con las ganas, sino que además voy y activo algo que me permita sentir excitación y orgasmo. Correcto. Ahora, hablabas de las personas que nunca han tenido deseo sexual. Entonces, ¿serían las asexuales?
Eso es otro término. Una persona sexual es una persona que no siente interés ni deseo, pero no le pasa nada. Es decir, yo me siento bien con esto. No tengo ganas. Y que pudo no se haber me ya antoja. probado y haber tenido una vida sexual. Y no me es importante, no me es significativo, no es algo que necesite en mi vida. Esa sería la diferencia. En una persona con inhibición del deseo a nivel primario, que así le llamamos, es decir, que le ha pasado toda su vida, es una persona que no tiene deseo sexual, pero que le gustaría tenerlo, que es algo que le altera significativamente su experiencia erótica, porque es algo que sí le gustaría vivir y que generalmente cuando hacemos una valoración vamos descubriendo que muchas veces esta inhibición tiene que ver con cosas que ha aprendido y que le generan culpa, vergüenza, inadecuación en el plano erótico y que eso impide que se sienta bien y que pueda acceder a la respuesta sexual humana. Correcto. Entonces, veríamos educación en la familia, lo que se dice y lo que se hace en la familia, la escuela, ¿no? La casa de los abuelos, los tíos, si estabas muy metido en una religión o no, todo ese tipo de cosas. Sí. Y esto afecta, digamos, a quienes continuamente o continuadamente no experimentan este deseo sexual. Ok, ahora, ¿eso se puede corregir? Sí. ¿Sí? Ok, ¿con qué? Es muy complejo, porque hay que hacer una valoración primero para saber desde dónde surge. Por eso yo decía, hay una inhibición del deseo que es primaria, hay otra que es secundaria, es decir, cuando he tenido un avance o un funcionamiento determinado donde no he tenido ningún problema con mi deseo sexual y a partir de una circunstancia este deseo baja y entonces ya tampoco puedo acceder. Entonces, hay muchas causas que generan la inhibición del deseo. Una puede ser efectivamente la educación, pero no es la única. Otra tiene que ver, por ejemplo, con depresión, con ansiedad, con estrés, con una carga continuada de problemáticas en la relación de pareja, con dificultad o enojo guardado o no expresado en la relación de pareja, la rutina, el no tener espacios en conjunto. O sea, son demasiadas cosas las que pueden impactar. Claro, pero estaba pensando, a lo mejor si el problema es de pareja, pues tienes inhibido, o sea, no sientes nada Con tu pareja. por esa persona, pero afuera a lo mejor se te van los ojos, ¿no? Claro, y que tiene que ver con algo que llamamos que además es selectiva, es decir, me pasa con algunas personas sí y con algunas no, Ok. pero también puede ser situacional, me pasa en algunos contextos y en otros no. Entonces, pongo este panorama porque son muchas cosas las que hay que contemplar para saber cuál es el proceso que nos va a permitir atender desde un mejor lugar esta inhibición del deseo. Por eso es por lo que para nosotros la opinión de Carla y sus enseñanzas, porque eso es lo que viene a hacer aquí, ayudarnos, enseñarnos, es fundamental porque es psicóloga clínica, es sexóloga y es tanatóloga, o sea, ves desde varios ángulos un mismo problema, ¿no? Es fundamental. Pero fíjate que lo que estabas platicando, que tiene que ver también con la educación, me vino a la cabeza como estos casos donde el hombre pues es una máquina sexual con sus amigas o con... pero se casa y a su mujer una santa, no la toca, no esto, no lo otro. Y en la noche o en sus momentos tiene sus desahogos con otras personas como su máquina sexual. ¿Por qué con su mujer no? Porque tiene que ver justo con esto que ha aprendido y que ha venido integrando incluso emocionalmente. Entonces ahí lo que hay que trabajar es con los prejuicios, con estas ideas que los hombres aprenden, pero también las mujeres las aprendemos, la mujer buena y la mujer mala, ¿no? Claro. Entonces, ¿con quién puedo soltarme y tener la vida que quiero? Pues con la mujer mala. ¿A cuál no debo tocar? A la que va a ser la madre de mis hijos, y lo pongo entre comillas. Entonces, a veces los discursos que encontramos en lo cotidiano son esquizofrénicos. Claro, ¿no? porque justamente con estos casos es cuando dices, si tanto estás viendo a esta chava para tener relaciones, ¿por qué no sales con...? No, yo no puedo tener una relación con ella porque, pues mira, solo nos vemos para eso. Pero además porque hay una presión también social que nos va diciendo hacia dónde debemos dirigirnos. Por eso es tan importante clarificar y ver qué es lo que está pasando. Ahora, también los ritmos de vida van a cambiar esta mirada. Algo que observamos actualmente en terapia es que muchas de las situaciones de deseo sexual inhibido tienen que ver con estrés, con cansancio, con rutina,
con desapego afectivo en la relación de pareja. Es decir, como no nos vemos, ya no genero intimidad contigo, ni sé quién eres. Compartimos la casa, compartimos la cama, compartimos la crianza de los hijos, compartimos la hipoteca, pero de lo demás ni hablamos, porque el tiempo que pasamos juntos es para ir al súper o es para ver a tu familia. Entonces, eso también genera una barrera, ¿no? Aunado además a expectativas de pronto que son completamente irreales, ¿no? Sobre cómo debe ser el plano erótico, ¿no? Claro. Donde siempre tenemos que tener orgasmo. Además, un erotismo que es coitocentrado, es decir, todo tiene que ver con la penetración. Los besos no cuentan, las caricias no cuentan. No, bueno, entonces necesitamos una reprogramación social. Por supuesto. Entonces, ahí también vemos cómo hay elementos que están relacionados con la educación de la sexualidad que tienen un impacto. Por eso es importante detenernos a ver qué es lo que esta persona en particular está pasando. Ahora, también puede ser que a veces nuestra pareja tiene alguna otra disfunción. Por ejemplo, si yo soy, lo voy a poner así, un hombre y tengo una pareja mujer y esta pareja mujer tiene, por ejemplo, anorgasmia o preorgasmia o tiene hipolubricación, a lo mejor esto que ha sido continuado al no atenderlo hace que mi deseo se baje. Ok, a ver, ahí te va otra. Yo quiero mucho a mi mujer, soy hombre, ¿ok? Quiero mucho a mi mujer, me casé para toda la vida y lo pienso cumplir. Tengo 2, 3 hijos, da igual cuántos, llevo no sé cuántos años casado y la quiero, pero ya no me gusta. O sea, ya no me gusta y la diferencia entre un hombre y una mujer, lo sabemos claramente, es que el hombre necesita tener una erección y mientras que la mujer no. Entonces, a ti como mujer puede ya no gustarte tu marido, pero como hombre, ¿cómo le haces? Ok, ahí también habría que pensar que justamente el problema es el aprendizaje social, que no nos permite replantearnos y no nos permite diferenciar amor y erotismo, cuando son dos elementos diferentes. Por eso en la inhibición del deseo es algo que necesita trabajarse de manera constante, que complejiza esta idea de la monogamia, porque efectivamente, a lo mejor yo te puedo amar mucho, pero ya no te me antojas. Y eso es algo que pasa. Y no tiene nada que ver con que yo sea un desgraciado, tú seas una buena persona, simplemente ya no. Ya no. Lo voy a poner así, es como si nuestro platillo favorito un día de pronto deja de gustarnos. Ya no nos gusta. A todos nos pasa. Claro, porque cambiamos y también eso es un problema, que al no haber una perspectiva de actualización constante en lo que vamos viviendo, nos quedamos con ideas rígidas que nos quitan posibilidad de atender lo que nos es importante. Pero ¿cómo llegamos a ese punto? Porque cuando hablamos de parejas hay una frase muy, muy clásica en el argot social de, pues nos dejamos. Y cuando hablamos de nos dejamos, pues lo dejamos pasar. ¿Cómo no dejarlo pasar para que yo no pierda ni el deseo ni el erotismo por esa persona, ni que esa persona lo pierda conmigo? ¿Se puede? Sí y no. Voy a ser clara. Es que siento, perdón, pero es que siento que este tipo de cosas, lo que está diciendo Paco, ¿no? A veces nos achacan como, pues no te cuidaste, pues no estabas, no, espérame, puedes estar preciosa o guapísimo y ya no gustarle a tu pareja, punto. Y eso no tiene nada de malo, porque tiene que ver con la habituación. Yo digo sí y no, porque sí hay cosas que podemos ir haciendo para mantener la atracción por otra persona. También hay una parte de insistencia, pero no siempre se puede. Depende de la persona, depende del tipo de relación, depende en qué momento intentemos atender esto. Todo eso va a modificar. Y creo que además detrás hay una tiranía para a fuerza te tiene que gustar esta persona el resto de tu vida, todas las veces que se te ocurre. Y en realidad no es así, porque eso nos vuelve máquinas. Como si necesitáramos un chip que nos va a hacer que nos guste la otra persona en todo momento, a todas horas y por siempre. Ándale. Pon tú. Se llama... Paco. Tenemos que hacer una pausa. No, ¿cómo que tenemos que...? Sorry, tenemos que hacer una pausa. No, se nos vamos nos programa. muevan de ahí, porque como saben tenemos temazo con Carla Barrios, psicóloga clínica, sexóloga y tanatóloga, con quien estamos hablando de algo tan real, Tan cotidiano, que nos causa
tanto sufrimiento. Tan cotidiano y que tan silenciado está. Está con nosotros Carla Barrios y estamos hablando de la inhibición del deseo sexual en los hombres. Nos quedamos en el tema de que, pues, a veces ya no te gusta tu pareja y eso no quiere decir que no la ames o que no pienses cuidarla por el resto de los días. Simplemente ya no te gusta, ya no te provoca deseo sexual. Pero la sociedad y la familia te dicen que te tienes que quedar ahí, pero además que luches y que hagas todo lo posible. Y luego le echan la culpa a la pareja, en este caso a la mujer, porque se descuidó, porque engordó, porque no va al gimnasio, porque nada más habla de los jitomates. Lo que pasa es que ya se embarazó, entonces ya se te cayeron, ya se te cayó el abdomen, ya se te cayeron las chichis, ya... Hay muchas cosas. Las chichis, así, chichis, las así se tetitas, pues, o sea... Y en realidad, Así les justo decimos. lo que hay detrás son todas estas como ideas que nos van reventando, porque además efectivamente nos dicen te tiene que gustar por siempre. Y eso lo que hace es rigidizarnos. Que además yo diría, no es por la otra persona, es por mí. Es como cuando algo me deja de gustar, no es por lo que Claro. me está dejando de gustar, tiene que ver conmigo. El pastel de Con chocolate mi- sigue siendo delicioso. A ver, Soy yo quien está transformándose y eso también es parte inherente de la humanidad. Necesitamos cambiar, estamos cambiando en todo momento. pero, a ver, vamos a ser realistas, Carla. ¿Cuándo has escuchado una historia, bueno, por lo menos yo, tal vez tú sí, de un hombre o una mujer que venga y le diga, oye, mi amor, fíjate que hoy me pasó algo bien simpático, estaba caminando y me di cuenta que ya no te deseo? Con esas palabras de amor, ¿quién lo dice? No, porque hay toda una ideología del amor. Y entonces nos dicen que el amor es igual a deseo y que además este amor y este deseo va a ser por siempre. Ahora, los modelos relacionales que tenemos actualmente son obsoletos, ya no funcionan. No era lo mismo cuando una persona vivía 40, 50 años, que ahora que tenemos una expectativa de vida de 80, 85 años. Y además los contextos cotidianos en los que nos desenvolvemos se han modificado, ¿no? O sea, venimos arrastrando modelos que son obsoletos y no nos hemos actualizado en ese sentido, para plantear incluso estas diferentes ideologías del amor y de las relaciones. Claro. Y entonces desde ahí dejamos de ver calidad y nos enfocamos en cantidad. Claro. Dejamos de ver nuestra realidad para ver la realidad que fue de nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Claro, que los casaban generalmente o que había un arreglo social. Y yo sé que ahorita alguien está diciendo, pues sí, pero mira qué bien les iba porque duraron toda una vida juntos. Qué bien les iba según quién, Sí. porque nunca, creo que tal vez nunca dijeron, en realidad, pues estuve 50 años casado o casada, pues no tan feliz. Pero además no había otras condiciones de vida. Voy a poner un ejemplo. ¿Era así o era Hace así? 50 años era impensable que una mujer se divorciara. Corría el riesgo de ser la paria Ya socialmente. lo dice la canción, la costumbre es más fuerte que el amor. Claro, pero entonces finalmente no hemos actualizado nuestra forma de ver nuestros vínculos amorosos y nuestros vínculos eróticos. Y entonces por eso es importante llevar a cada experiencia personal y de cada relación. Claro. Voy a poner un poco más complicada la lista. ¿A alguien porque le ha estamos- gustado el tema? No, es que, a ver, estamos hablando de una u otra manera, creo que de una generación para acá. Y las nuevas generaciones que no quieren, no, simplemente no quieren tener relaciones sexuales. Yo creo que ahí sí hay un cambio y ese cambio es importante y es que lo están viviendo con menos angustia, tienen mayor claridad y lo están hablando. Están diciendo, no quiero, no es importante para mí, no es lo que necesito, no cuentes conmigo para eso. Entonces, dejemos a esa generación y vayámonos a las que están teniendo los verdaderos problemas Claro. en este momento. Gente que entre 40 y pico y 60 y pico, 70. 30 y tantos, ¿no? Hasta 60, 70 años. Ok, entonces, veamos. Estamos hablando de la inhibición sexual en los hombres, ¿correcto? Generalmente pensamos que un hombre entonces tiene una pareja mujer. Falso, porque puede tener una pareja mujer Hombre. o puede tener una pareja hombre O o no puede binaria. tener... No, O varias parejas. O Ok. varias parejas. ¿esta inhibición sexual también pasa en las relaciones homosexuales? Sí, por supuesto que sí.
Ok. Por el mismo motivo, quiero decir, por ejemplo, ¿ya no te gusta la persona? ¿Sí? Pasa justamente por lo mismo. Ahora voy a hacer una diferenciación, porque sí la hay. Quienes tienen la peor vida sexual, lamentablemente, son las personas heterosexuales. En nivel de calidad y cantidad, quienes están en el eslabón más bajo son las personas que tienen prácticas heterosexuales. Le siguen los hombres homosexuales. Y quienes tienen mejor calidad de vida son las mujeres que tienen práctica lésbica. ¿Por qué? Porque finalmente no está centrado el erotismo en la penetración. Hay una integración de todo el cuerpo, pero también hay una integración de la emocionalidad y también hay una visión de te veo como una persona. Esta no cosificación ayuda a que se integren mejor los elementos y que entonces lo que sube es la calidad erótica. Y ojo, no estoy hablando de la parte afectiva en el sentido de que forzosamente es que tenga una relación amorosa contigo. Es, te veo como persona, te trato como persona y además hay más comunicación. Puedo expresar mejor Porque lo que las mujeres necesito. hablamos mucho. Y porque además tenemos más el permiso para hacerlo. O sea, es como tener una mejor amiga con la que te pasas. Todos tenemos una mejor amiga, ¿no? Con la que hablamos horas y horas y horas. Pero además nos amamos. Pero además tenemos una buena relación sexual. Pero además no está todo el erotismo centrado en la penetración. Claro. Hay muchos otros elementos y eso es bien importante. Y que seguramente pues son mujeres que no tienen reprimido el no te toques. Y seguramente conocen sus puntos, lo que les gusta, lo que no, puede ser. Puede ser, ¿no? Porque hay mujeres que dicen, pues a mí no me, lesbianas, que dicen, a mí no me gusta que me toquen, pero me gusta tocar. Y entonces cuando toco lo hago desde el cuidado, desde el reconocer el cuerpo, porque además hay una idea social que nos dice que todo el erotismo tiene que ser con penetración, el coitocentrismo del que hablaba hace rato. En realidad se calcula que solo el 25% de las mujeres, y hay estudios que nos dicen que solo el 10% de las mujeres pueden tener orgasmo por penetración. Entonces es una cosa muy arbitraria, porque entonces si las mujeres mayoritariamente tenemos orgasmo por estimulación de clítoris, por besos y por caricias, ¿por qué todo el sistema nos dice que tiene que ser por penetración? Entonces hay una discrepancia enorme. Pues claro, porque acuérdate que todo el pensamiento tenía que ver con el macho, con el hombre, con el jefe de la tribu. Con el poder. ¿Qué es lo que él puede hacer? Penetrar. Mira, por lo tanto, eso es todo. Al final del día estamos hablando de placeres y cuántas veces no hemos sentido placer por comer un pastel, por ejemplo. Claro. Les voy a decir lo más fabuloso de todo esto. Vean de qué estamos hablando en este momento. Estamos en televisión pública. Estamos tratando de hacerlo con cariño, con cuidado, pero también con mucha verdad, que es lo más importante. Y esta es la diferencia de lo que pasaba hace 10, hace 20, hace 30, hace 40 o hace 50. Y que esto genera así los cambios necesarios, pero incluso para que las personas se pregunten, ¿yo cómo estoy viviendo? ¿Yo a qué me he dado derecho? Porque a veces yo lo que escucho mucho en terapia con los hombres es que primero hay una gran vergüenza de sentir no tengo deseo sexual, me siento menos hombre. Pero es que no eres hombre. Me siento menos capaz. Si no puedes tener relaciones sexuales, no eres hombre. Claro, ¿qué problema tengo yo? ¿No? Y entonces cuando empezamos a hacer la indagación y empiezo a hacer preguntas, generalmente el descubrir de, bueno, sí me es pesado y no siento deseo por mi esposa porque está enferma y eso me quita el deseo, me quita las ganas. O cuando me doy cuenta que tengo tanto estrés y estoy tan cansado y estoy tan preocupado por el dinero que lo que menos pienso es en tener encuentros sexuales. Y eso no te hace una mala persona. O me doy cuenta que estoy en la rutina y que estoy agobiado y que eso impide que se me antoje. Entonces, el reconocer que tengo derecho y que soy un ser humano sintiente, cambia de inmediato la perspectiva y entonces empieza la persona a revisarse y a cuestionarse desde un lugar, diría, más humano, más real y más compasivo. Claro. Y bueno, pues yo creo que también, ya que estuvimos hablando del tema de las mujeres, valdría la pena que como mujeres pensáramos en todo eso. Siempre cabe la posibilidad de que pues ya no le gustamos, pues si tampoco somos monedita de oro, ¿no? O sea, ya no gustamos.
Pero antes de eso hay mil y otras cosas, lo acabas de mencionar, no hay dinero, temo por mi empleo, ¿cómo le voy a hacer para pagar esto? Hay mucho tráfico, mi jefe me odia. Y que eso muchas veces está invisibilizado, porque la pareja tiende a decir, es mi culpa, Claro. es por mí, y ¿Ya no me entonces quieres? me siento fea, me siento inadecuada, las parejas heterosexuales. Entonces también ahí hay que hacer trabajo. Cuando hablamos de una disfunción de la vida erótica, es importante trabajar con la persona, pero también con sus vínculos, para saber cómo se está traduciendo, porque eso lo que hace es impactar más grandemente en la situación, y entonces lo que se daña es la autoestima erótica, que tiene que ver con esta forma de reconocerme como un ser erótico en mi vida cotidiana, y donde pongo una carga de ya no valgo acá o no soy suficiente. Qué fuerte. ¿Por qué tendemos a ponerle fecha de caducidad a nuestro pues erotismo en la tercera edad? Pues creo que mucho tiene que ver, por un lado, con el aprendizaje, que nos dice que el erotismo es para ciertas edades. Creo que también tiene que ver justamente con los aprendizajes y con el no dar seguimiento o no actualizarme o no poner atención a mi erotismo a lo largo de mi vida. Bueno, pues será un tema más que podremos tratar con Carla Barrios. ¿Dónde podemos comunicarnos para tener una consulta, una asesoría? Pueden buscarme en el 56 96 57 83 o por Twitter Carla Barrios R. Carla Barrios R. Carla con K, ¿correcto? Con K. Qué gusto tenerte aquí. Un placer estar Gracias con por ustedes. traernos estos temas bien reales y hablarlos así. Bien humanos. Pues de forma bien natural, ¿no? Claro.